Estás en casa, ¿no? Y estás en comunidad, pero no estamos comenzando Gálatas hoy por el consejo de mi equipo maravilloso. Es mejor comenzar el lunes con el estudio de cómo matar la religión antes que la religión te mate a ti. El estudio por el libro de Gálatas que se llama Asando la vaca sagrada. Y hoy, pero lo que está en mi corazón para hoy y mañana es orar y impartir poder para todos los que están para volver a trabajar, los que tienen empresas, los empresarios, los que trabajan en talleres, los empleados. Es el tiempo de recibir una unción fresca y sabiduría de arriba para comenzar el trabajo en un nuevo nivel. ¿Listo? Primeramente el chiste. Poquito mal, pero me gusta. ¿Cuál es la diferencia entre un terrorista y una esposa enojada? La diferencia es que uno puede negociar con el terrorista. Ok. Hey, muchas gracias por las oraciones, por Kathy. Muchos ya saben que el papá de Kathy el lunes pasado murió en paz, no en agonía, gloria a Dios, y en Cristo. Mi suegro era un hombre muy agradecido y también tenía un corazón puro. Gracias por la vida y gracias por las oraciones, porque ha sido difícil que Kathy no ha podido viajar y estar con la familia celebrando la vida de Bill Brown. Cumplía 93 años. Gracias. Bueno, es tiempo de sanar la división, casi divorcio, entre la vida espiritual y la vida del trabajo. Algunas personas tienen como dos departamentos. Aquí es mi vida en Dios y aquí es mi vida en el mundo real. Pero es una sola vida. Hay que entender que Jesús, cuando comenzó su ministerio, comenzó en un negocio. Prestó el barco de Pedro, era su negocio. También, cuando los ángeles escogieron un lugar para anunciar el nacimiento de Jesús, escogieron un lugar de trabajo, los pastores cuidando de ovejas. Y había ángeles, dice la Biblia, en esta región. Me da el pensamiento que creo que Dios tiene ángeles para ayudarte en el taller, en la empresa, en la universidad, en el banco, en todo, en las ventas. Y también cuando Jesús quiso entrar en triunfo a Jerusalén, tuvo que prestar el negocio, el burro de un señor. Y Jesús mandó la razón diciendo a este empresario, el Señor lo necesita. Y sabes, el Señor necesita las empresas y todos los lugares de trabajo para entrar en gloria en Medellín. Y a la vez cuando Pedro recibió la revelación que Dios no solamente está llamando a los judíos, sino a los gentiles, recibió esta revelación que cambió la historia de la iglesia en la casa de Simón, un curtidor, o sea, en un lugar de negocio. Y vemos a Jesús ministrando en las sinagogas y en los templos, pero también Jesús ministraba en las calles, en el mercado, en la plaza central. ¿Tú sabes que todo el Nuevo Testamento estaba escrito en griego? Pero es un griego especial, no es el griego clásico de los filósofos y de los poetas, era un griego, se llama griego koiné, griego del comercial, lo que usaba en el mercado. Era el griego que por todo el imperio romano, que todas las personas de negocios podían como entenderse. Y Dios escogió el lenguaje de los negocios para expresar las buenas nuevas. Así que es tiempo por un gran cambio. En este tiempo creo que la iglesia está
haciendo un cambio y que no vamos a volver como éramos. En el pasado la iglesia no sabía qué hacer con los empresarios y las personas, digamos un CEO. Solamente decían, hey, bienvenido, siéntate, escucha la prédica y diezmen. Pero no había ninguna conexión entre su vida con Dios y su vida, como 50 horas de la semana. 1 o 2 horas en la iglesia, 50 horas allí trabajando y no había conexión. Y la iglesia solamente quería como tener los empresarios adentro para dar plata. Pero no quería empoderar los empresarios y los obreros y todo para ser mejores como hombres y mujeres de Dios en su lugar de trabajo y tener más influencia, más paz y profundizar relaciones y conectar su vida espiritual con su vida de trabajo. Bueno, la iglesia debe ser más como un aeropuerto. El propósito de un aeropuerto como Río Negro no es mantener los pasajeros ahí en los corredores. El propósito es ayudar a cada pasajero, cada persona de subir a su vuelo y llegar a su destino. Y la iglesia debe ser como un aeropuerto donde la gente llega y podemos ayudarles a entender su llamado, su destino, que sea banquero, médico, profe, puede ser un maestro en la construcción o lo que sea, pero queremos empoderar. Si es una persona que tiene mucha responsabilidad en liderazgo, esta persona puede traer la cultura del reino de Dios a su empresa. Pero tal vez me dices, pero yo soy empleado, yo no tengo como tanta influencia de liderazgo. Debes saber que tantas veces en la Biblia, personas que no tenían liderazgo, pero tenían mayor influencia por su amor y su sabiduría, como Daniel y Este y José. Mira, es tiempo que la iglesia enfoque en cómo, no solamente queremos enseñar la gente cómo ser un buen líder en la iglesia. Y gloria a Dios, yo celebro toda la gente que tiene reuniones de Zoom y hay nuevos líderes naciendo y la visión de la iglesia está ya cumpliendo más, que cada persona es un ministro. Y me gozo en esto. La iglesia tiene como un movimiento y cuando estamos reunidos juntos vamos a estar volando juntos. Pero también que la iglesia debe enseñar a todos los empresarios cómo crear la cultura con los valores del reino, con la celebración, para tener movimiento, donde hay una cultura de honra el uno para el otro. Y por ejemplo, la iglesia, la Biblia, tiene tantas cosas para enseñar a los empresarios y los que trabajan. Pero yo no, como pastor, yo no voy a ir al taller de un plomero a enseñarle cómo conectar la tubería. Y ciertamente no voy a entrar al hospital para informar a un médico cómo hacer la cirugía del corazón. Pero la iglesia debe empoderar el médico, el obrero, el CEO, el empresario, de cómo tener dominio propio, cómo andar en la paz y la presencia de Dios, cómo crear la cultura de tener relaciones y apoyar a otras personas para que otros tengan éxito. Y hay tanto a aprender. Entonces, mañana vamos a hablar más de esto, pero quiero tomar el resto del tiempo orando, porque algunos ya han comenzado a trabajar de nuevo. Otros están al punto de reiniciar su trabajo. Y otros han perdido el trabajo que tenían. Pero no has perdido el trabajo que Jesús tiene para ti. Déjenme recordarles que aquí en los Estados Unidos solo entre 2 o 3% de la gente trabaja tiempo completo en la iglesia. Aquí en Colombia es menos, como 1% trabaja
en la iglesia recibiendo un salario, pero todos trabajamos tiempo completo en el reino de Dios. Y yo quiero orar por ustedes, sobre todo los que han perdido su empleo, para levantar los ojos y ver lo que Dios está haciendo. ¿Qué puerta nueva? O puede ser una sola idea para crear su propio negocio. La Biblia dice en Deuteronomio 8:17, el Señor te ha dado poder para crear riquezas, para que se cumpla su pacto aquí en la tierra. Entonces vamos a orar. Padre, yo pido ahora, Señor, por el poder de crear, aún de nada, riquezas. Yo pido, Señor, una nueva sabiduría, Señor, por, Señor, los que son dueños y patrones y jefes, Padre, que reciban una nueva sabiduría para crear la atmósfera de familia y de gozo y de trabajo y honestidad en su empresa, la cultura del reino, como están los cielos, que esté en la empresa. Padre, oramos por los que son empleados, Señor, por la influencia sobre ellos, Señor, para traer la presencia de Dios, Señor, y tener soluciones para los problemas y hacer todo para hacer subir su jefe, para que todos suben. Es como cuando la marea suben, todos los barcos en la bahía suben. Y además, Padre, oramos por los que ya no han tenido empleo. Y aun según las estadísticas, no parece como muy bien, pero sabemos, según la palabra, según la intención buena tuya, Señor, declaramos nuevas empresas, nuevos negocios, nuevos ingresos, 1, 2, hasta 7 ingresos. Padre, gracias por la creatividad y la paz. La paz. Señor, confiamos en ti. La iglesia, como hemos tenido que confiar en ti en este tiempo. Padre, gracias por toda la gente que está haciendo sacrificios para que la nave de la iglesia siga, porque lo que viene es tremendo. Pero Padre, gracias, Señor. Declaramos que es tu voluntad que tengamos salud y que prosperemos como el alma prospere. Yo declaro prosperidad en el alma, la prosperidad en la mentalidad. Gracias, Señor, por llevar la corona de espinos, la maldición, la escasez, la presión económica, para darnos una corona de favores y de ideas creativas. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo mis hermanos y mis hermanas con las coronas de oro, coronas de paz, de reinar, para reinar en este tiempo. Padre, gracias, Señor, por meterte en nuestros negocios, como no solamente socio, sino patrón. Oh, siento la paz. La fe está subiendo y todo es posible. Mañana hablamos más de Dios en el trabajo y en el lunes comenzamos la serie asando la vaca sagrada. Yo les amo y les bendigo.